Agradecimientos. Este libro habría sido imposible sin mis hermanos de los SEAL, que me apoyaron en el campo de batalla y durante toda mi vida profesional en la Armada. De hecho, yo no estaría aquí sin la ayuda de los SEAL, los marinos, los marines, los aviadores y los soldados de tierra que me cubrieron las espaldas durante la guerra. También quiero dar las gracias a mi mujer, Taya, por ayudarme a escribir estas páginas y aportar sus propias líneas. Mi hermano y mis padres me han brindado sus recuerdos y su apoyo, y algunos amigos me han ofrecido también información de gran valor. Entre los que han sido de más ayuda se cuentan además uno de mis tenientes y otro francotirador de los SEAL que figuran aquí como TT y como Dauber, respectivamente. La madre de Mark Lee también ha colaborado con ideas clave. Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a Jim DeFelice por su paciencia, su buen juicio, su comprensión y sus dotes de escritor. Sin su ayuda, este libro no sería lo que es. Que quede claro también el reconocimiento a su mujer y a su hijo por abrirnos su hogar, a Taya y a mí, mientras se desarrollaban estas páginas. Hemos trabajado en este libro desde diversos lugares, pero ninguno es comparable a la comodidad que nos ha ofrecido el rancho que con tanta generosidad puso a nuestra disposición Mark Mayer. Scott McEwen supo reconocer antes que yo mismo el valor de mi historia y representó un papel fundamental a la hora de darla a la imprenta. Me gustaría dar las gracias a mi editor, Peter Hubbard, que me abordó directamente con la propuesta de estas páginas y me puso en contacto con Jim DeFelice. Gracias también a todo el personal de William Morrow, HarperCollins. Opiniones, entrevistas y más. Sobre el autor, la vida de Chris Kyle. Chris Kyle, 1974-2013. Jefe del equipo SEAL 3, completó 4 periodos de servicio durante la Operación Libertad Iraquí y en otras misiones. El coraje demostrado en el campo de batalla le valió 2 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce al valor, 2 medallas por logros de la Armada y del Cuerpo de Marines y una medalla con encomienda de la Marina y el Cuerpo de Marines. Además, el Premio Nación Agradecida, otorgado por el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional, por su colaboración en la guerra contra el terrorismo. Tras culminar su servicio en ultramar, se hizo instructor jefe de los equipos de francotiradores y contrafrancotiradores de la Armada. Es autor del primer manual para francotiradores de los SEAL de la Armada estadounidense. Tras retirarse de las Fuerzas Armadas, se mudó con su familia a Texas, el estado que lo había visto crecer. El francotirador, American Sniper, la historia de su vida y su carrera militar, escrita con la ayuda de Jim DeFelice, vio la luz en inglés en enero de 2012 y adquirió un gran éxito de ventas en todo el mundo, que se tradujo en numerosas apariciones de su autor en televisión y en demás actos públicos. Asimismo, permitió a Kyle ampliar sus actividades de ayuda a los veteranos de las Fuerzas Armadas. Así, participó de forma activa en grupos y fundaciones como el Heroes Project, que creó con la ayuda de Fitco Fitness, a fin de poner equipos de gimnasia a disposición de los veteranos de guerra en rehabilitación tras haber sufrido heridas o estrés de combate. Su segundo libro, American Gun: A History of the US in 10 Firearms, vio la luz en 2013 y no tardó en figurar también entre las superventas de The New York Times. Estaba culminando su redacción cuando murió de forma trágica en febrero de 2013, a solo 2 meses de cumplir 39 años, mientras ayudaba con un amigo a un veterano con problemas. A las honras fúnebres celebradas en el estadio de los Cowboys de Arlington, Texas, acudieron miles de personas, y también fueron miles las que hicieron cola
y ocuparon kilómetros de acera para darle el último adiós cuando se trasladó su cuerpo al lugar de honor que ocupa en el cementerio estatal de Austin. Su viuda, Taya, se ha afanado desde entonces en perpetuar sus iniciativas benéficas destinadas a prestar ayuda a los veteranos, sus esposas y sus familias. En el sitio chriskylefrog.com puede hallarse más información sobre Chris y sobre algunos de los proyectos que han seguido adelante en su nombre. Mucho más que trabajo. Llevar la historia de Chris a la gran pantalla, por Taya Kyle. Todo el mundo me pregunta desde el principio si no me emociona que vayan a hacer una película de El francotirador, y la respuesta es que no. Más que emocionarme, me aterra. Quiero que presenten a Chris como la persona que era, dotada de muchas facetas diferentes. Tenía más dulzura y bondad que muchos hombres. Y, sin embargo, cuando tenía que abatir al enemigo para salvar a otros, no lo dudaba. Tenía que hacer cosas que muchos otros no podrían hacer. Tenía que ser valiente, situarse en la línea de fuego y matar al enemigo. Tenía que salvar a otros muchos. Y luego tenía que volver a casa y convivir con nosotros, convertido en marido y padre, cuya bondad debía situarse entonces en un punto diferente de su corazón. Quiero que todo eso esté presente en la película, y quiero que el público entienda todo lo que era. La forma en que ayudó a tanta gente, desde los veteranos que habían regresado de la guerra hasta los vecinos de nuestra misma calle. Él no va a estar aquí para poner las cosas en su sitio si se malinterpreta su vida en el cine. Por eso creo que nuestra labor consiste en hacerlo lo bastante bien para que los espectadores que no lo conocieron o no han vivido una batalla lo entiendan todo sin estar el presente para aclararlo. ¿Cómo resumes una vida entera en un par de horas? ¿De veras puede hacerse? Por eso, me ha dado tanto miedo desde el primer momento, y más aún desde la muerte de Chris. A los dos nos halagó mucho que alguien del talento de Bradley Cooper estuviera interesado en hacer la película, y no solo por ser él toda una estrella. A Chris le impresionaron las pequeñas cosas que hacen de Bradley lo que es, su sentido del humor, su humildad. Puede parecer extraño usar esta palabra en relación con una estrella de cine, y, sin embargo, basta pasar un rato con él para ver que le va como anillo al dedo. Recuerdo una de las primeras conversaciones telefónicas que tuvieron los dos, poco después de que anunciaran la película. Aunque había muchas cosas que Chris valoraba de él, como su preocupación por los combatientes veteranos, lo que se lo ganó de veras fue su sentido del humor. Igual tengo que amarrarte con una soga y arrastrarte con mi todoterreno para quitarte algo de lo que tienes de niño bonito, le dijo Chris durante aquella conversación. Bradley se rió, y aquello consolidó su relación. Sin embargo, las películas no salen de la noche a la mañana. Necesitan muchas cosas, como por ejemplo un director. Aunque no había mucho que pudiéramos hacer nosotros en este sentido, eso no nos impidió hablar del tema. Un día, estando con él en la cocina, le pregunté a Chris quién le gustaría que la dirigiese. ¿No sería genial que fuese Clint Eastwood?, me dio por decir. ¡Vaya! Los dos pensamos que sería fantástico, y también imposible, por mucho que lo intentásemos. Después de morir Chris, se ofreció para dirigirla Steven Spielberg, y la idea nos encantó. Spielberg se deslomó con el proyecto y pasó horas hablando con el guionista Jason Hall para tratar de llegar al meollo de la personalidad de Chris. Y lo consiguió de veras. Así que me llevé una gran desilusión cuando, como pasa muchas veces en Hollywood, tuvo que abandonar cuando quedó claro que los actores y él no acababan de entenderse. Sin embargo, lo siguiente que supe era que habían fichado a Clint Eastwood. Esto es obra de tu varita mágica, Chris, pensé. Habíamos hablado de él y ahí lo tienes. La muerte de Chris obligó a cambiar el guión. Eso supuso mucho trabajo para Jason Hall, y también para mí,
que tuve que ponerlo al día de la vida que llevamos durante la guerra y después de su regreso. El libro hablaba de eso, claro, pero para la película hacían falta otros detalles. Había que explicar más en profundidad sentimientos y situaciones para conseguir que impactasen al llegar a la pantalla. Desde el principio fue mucho más que trabajo. Nos pasábamos al teléfono hasta la 1 o las 2 de la madrugada, una noche tras otra. No sé cuántos cientos de horas estaríamos hablando en total. Eran conversaciones muy emotivas. Jason lo hacía porque quería entenderlo todo bien, y también porque yo estaba de duelo. Así fue como pasó de escritor a amigo, y luego a filósofo en mitad de nuestras conversaciones. Yo no iba a ningún terapeuta. Tenía algo mejor, un amigo guionista. Recuerdo haberle hablado una vez que estaba en la iglesia y sentí que me saltaban las lágrimas. Me esforcé en reprimirlas, porque sabía que, si las dejaba, no solo iba a llorar, sino que iba a acabar vomitando. Sabía por experiencia que era muy capaz de desbocarme de ese modo. ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir en caso de que te dejes llevar?, me preguntó él. Menudo lío. Montaría toda una escena, y no quiero que nadie me vea así. No es una escena, es real, es la vida misma, y nadie te va a juzgar por eso, me aseguró. Tienes que soltarlo. No querrás volverte una vieja amargada, ¿no? Tú habrás visto igual que yo a esas mujeres con el gesto tieso que ven la vida con ojos amargados y mezquinos. Tienes que soltarlo. Todavía pienso a veces en aquel consejo. No pienso acabar como esas mujeres. Cuando se acercaba el principio del rodaje, Clint y Bradley me preguntaron si podíamos hacer algo juntos para conocernos a los niños y a mí, y poder hacerse así una idea de primera mano de la vida en familia de Chris. Los encargados de organizarlo me preguntaron en qué hotel podían alojarse, y yo, sin saber bien qué decir, les contesté. En Dallas y Fort Worth hay hoteles muy buenos, y no están lejos. No, me dijeron ellos. Lo que quieren es estar lo más cerca posible. Les dan igual las comodidades. El hotel más cercano es un Holiday Inn. Perfecto, con eso se conforman. Llegaron en avión y lo recogí en un aeropuerto privado de la ciudad para llevarlos a casa. Se mostraron muy respetuosos y cariñosos. No me presionaron en ningún momento. Solo querían empaparse de la esencia de Chris. Les enseñé toda su ropa y sus gorras de béisbol, y les dejé claro que somos gente sencilla y que nunca nos hemos dado aires. Charlamos y charlamos. Cuando quisimos descansar, Bradley salió a jugar al fútbol como un loco con mis hijos y con mi amiga Karen, que había venido a pasar el fin de semana y echarme una mano con los niños. Poco después, vino mi amigo Matt para guisarnos parte de un oryx que había cazado Chris antes de morir. La carne de este antílope es magra y muy sana, y Matt, además de ser un gran cocinero, tiene mucha mano con la carne de caza, que prepara de tal manera que parece digna de un gourmet. Después de la cena, a Bradley le apeteció un helado de postre. ¿Hay algún sitio por aquí?, preguntó. Hay un Dairy Queen, le dije, pensando que quizá prefiriese algo más refinado. ¿Tenéis Dairy Queen aquí? Parecía un niño que acabase de descubrir que Papá Noel también pasa por Texas. Tan adorable. Se llevó con él a Colton, mientras los demás nos quedábamos charlando con Clint. No llevaban mucho rato fuera cuando empecé a recibir mensajes de amigos que hablaban de fotos y rumores que estaban apareciendo en Facebook. ¡Bradley Cooper! ¡Aquí! ¡En la ciudad! ¡Bradley Cooper! Aquella noche nos pasamos horas charlando, y era ya tarde cuando los llevamos al hotel. Fue entonces, cuando entraron en el edificio, cuando me hice de veras a la idea. Son Bradley Cooper y Clint Eastwood.
había dado cualquier cosa por estar presente sin que me viera nadie cuando se registraron. Usaron nombres falsos, y es posible que la joven de recepción no lo reconociera en ese momento, porque Bradley me dijo más tarde que ni siquiera se inmutó. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando dejaron el hotel, tenía preparado un DVD para que se lo firmasen. Aquella mañana fui a recogerlos al hotel. Bradley fue el primero en bajar. Cuando entró en el coche, estalló toda la ansiedad que llevaba acumulada por la película, y me puse a llorar sin poder contenerme. «No sé qué contarte de Chris», le dije entre sollozos. «Tenemos tan poco tiempo, no puedo». Tenía la sensación de que no era capaz de hacer todo lo que necesitaba hacer por Chris, pero Bradley me tranquilizó y me dio seguridad. No, tranquila», me dijo. «Si lo único que necesitamos es estar aquí». Me explicó su oficio por encima. «Yo no hago imitaciones», me recordó. «Simplemente me tengo que meter en el papel. Lo único que necesito es sentir que Chris está conmigo, y eso ya lo estoy haciendo». Aquello fue todo un alivio. Antes de aquel ataque me había sentido muy bien con ellos. Sabía que se estaban esforzando por hacerse una idea precisa del aspecto externo de las cosas, pero después de aquello me convencí de que habían ido más allá. Habían captado también la textura. Volvimos a la casa, hablamos un rato más y nos dispusimos a desayunar. Se había hecho muy tarde. Karen estaba preparando maravillas y, sin embargo, todos estaban alrededor de la comida, esperando y sin atreverse a tomar el primer bocado. Clint debía de tener hambre, pero era demasiado educado para servirse primero. Por supuesto, nadie iba a probar nada hasta que lo hiciese él, así que parecía que estuviésemos metidos en un callejón sin salida. Le pedí que hiciera los honores. No, dijo él tan cortés como siempre. Ahora, cuando se hayan servido los demás. Adelante, por favor, insistí. Los invitados sois vosotros. Muy lentamente y con voz muy suave me respondió: la verdad es que si no rompemos el hielo, voy a tener que empezar a morderme un brazo. Esa fue una de las muchas veces que me hizo reír. Así es Clint, humilde, divertido, callado y muy tranquilo. Me recordó a mi abuelo, igual de ocurrente y observador. Toma las cosas más sencillas con un sentido del disfrute que resulta contagioso. Salta a la vista que ha tenido una vida larga y placentera, de la que ha obtenido una sabiduría muy generosa. Aquel mismo día fuimos a que conociesen a los padres, al hermano y a la cuñada de Chris. Para Bradley era muy importante contar con su apoyo, y se mostró encantado ante su respuesta positiva. Se percibía una cordialidad muy sincera en unos y en otros, como si Chris estuviese entre ellos en aquel momento. De pronto, llegó el momento de llevarlos al aeropuerto. No estábamos muy lejos cuando uno de los coches de al lado giró de forma brusca y empezó a pitar. Me pregunté cuál sería su reacción si me hacía a un lado y salía del coche con Harry el sucio. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a poner chulitos al volante? En aquel momento no pude evitar reírme mientras pensaba cómo le habríamos bajado los humos al del claxon. Luego me enteré de que a Clint no le había gustado tanto mi forma de conducir. De hecho, se había mostrado feliz por haber sobrevivido a aquel viaje al aeropuerto. Puede ser que las mujeres tengamos cierta fama estereotipada al volante, pero si encima se unen a la combinación una viuda doliente y un conductor cabreado, y en una ciudad pequeña, supongo que no es extrañar que Clint se alegrara de salvar el pellejo. Hablar con Sienna Miller, la actriz que me interpreta en la película, fue como hablar con una amiga.
Es una mujer muy sensible, y cuando le conté detalles de mi matrimonio y de Chris, lo que sentí la primera vez que nos besamos, por ejemplo, lo entendió enseguida. Como mi personaje no aparece mucho en la película, Sienna tiene que expresar muchas cosas en un tiempo increíblemente breve. Cuando estaban estudiando el reparto, me preguntaron si quería proponer a alguien para que hiciera mi papel, y dije que no quería que fuese nadie que no hubiera tenido hijos ni vivido ninguna experiencia desgarradora. Sé que a algunos actores les pagan por actuar, pero hay una gran diferencia entre expresar algo sobre lo que solo has leído y transmitir algo que has sentido en tus carnes. Clint y los productores dieron en el clavo al elegir a Sienna. Ha vivido muchas emociones, positivas y negativas, y ha sabido captarlo todo. Además, es una persona encantadora. Si estamos hablando por Skype y llega a los niños del colegio, habla con ellos como lo haría cualquier madre. Las estrellas no han sido las únicas que han trabajado con ahínco en la película. Todos han puesto el alma en el empeño. Hasta los del atrezo se lo han tomado a pecho. Un día me llamaron para preguntarme detalles sobre algunas de nuestras posesiones, como los todoterrenos, los muebles. No tengo por qué reproducirlo todo con exactitud, me dijo la persona encargada, cuyo nombre tengo que confesar que he olvidado. Pero quiero hacerlo bien. Quiero conseguir que cuando recuerdes la película, la veas como una parte real de tu vida. Y lo lograron, hasta el punto de clavar el viejo yukón verde de Chris. Esos detalles, en apariencia insignificantes, van a añadir a la película un número de matices considerable. Mi confianza aumentaba a medida que iban repitiéndose experiencias como estas. Los responsables de la película no solo eran gente de talento, sino que estaban poniendo todo su ser en el proyecto. Mucha gente me sigue preguntando si el libro El francotirador tuvo efectos terapéuticos para nosotros, y la verdad es que no. Mientras lo elaborábamos, revivimos mucho dolor y muchos conflictos. Sin embargo, cuando se publicó y se pasó la vorágine inicial, nos dimos cuenta de que nos había marcado. Pese a nuestra juventud, Chris y yo vivimos muchas cosas juntos. Cosas buenas y cosas malas. La guerra, embarazos, el matrimonio, triunfos, desastres, la muerte de varios amigos, la llegada de nuevas amistades. Hubo de todo. Y sin embargo, seguíamos estando enamorados hasta el tuétano. El último mes de su vida fue el mejor de nuestro matrimonio. Y el último año, el más increíble de cuantos compartimos. Nadie sabrá nunca nuestra historia completa, y sin embargo, la esencia quedará al alcance de todos gracias a la película, y a Jason, Bradley, Clint, Sienna y todos los que han colaborado en ella. Sé que todos pusieron en ella toda su alma y que se esforzaron al máximo. No podíamos haber elegido a nadie con más talento ni a nadie que lo intentase con más ahínco. Puedo decir que ya no me asusta y, de hecho, estoy deseando que se estrene. De los abismos del dolor, una leyenda. Cómo dio forma la tragedia al guión del francotirador. Por Jason Hall, guionista y productor, autor del guión El francotirador. El viernes 1 de febrero había acabado el primer borrador del guión y se lo había dado ya a los productores con la impresión de haber hecho una buena redacción preliminar. La noche del sábado tenía la intención de salir a cenar cuando recibí una llamada de Dauber, uno de los antiguos compañeros de equipo de Chris. Me había ayudado con parte del material técnico del guión y habíamos hecho amistad. Me llamaba para decirme que habían matado a Chris. No di crédito a lo que me decía. Poco antes habíamos estado mandándonos mensajes de texto. No es que fuéramos amigos íntimos, pero tenía la sensación de haber llegado a conocerlo bien.
y acababa de pasarme varios meses tratando de meterme en su cabeza para escribir el guión. Me vine abajo por completo. Llamé a Bradley Cooper y a los productores, y todos nos hartamos de llorar, anonadados e incapaces de hacernos a la idea. 2 semanas más tarde, me dirigí al funeral cuando me detuve en casa de Chris. Se me hacía extraño estar allí sin él. Yo era la única persona ajena a los SEAL que estuvo presente en la ceremonia informal que celebraron en su memoria y que culminó con la suelta de globos en la calle. Nadie quiso dirigirme la palabra. Tenían la sensación, correcta por entero, de que no encajaba allí. Todos lo conocían mejor que yo, que no era más que un escritor de Hollywood que asomaba la cabeza donde no lo habían llamado. Sin embargo, a altas horas de la noche, acabé por pelearme con uno de ellos, y supongo que así demostré mi pasión. Aquello mereció su respeto, me ayudó a tender lazos con sus amigos y me valió cierta confianza entre los de su comunidad. Los que antes habían negado a hablarme empezaron a darme sus números de teléfono y resultaron al final de gran utilidad. El cortejo fúnebre de Dallas a San Antonio fue un acontecimiento mágico, una experiencia de veras profunda. Nunca había vivido nada semejante, tan trágico y tan hermoso a la vez. Los asistentes se habían alineado a un lado y otro de la calzada pese a la lluvia. No cabía dudar que había caído alguien especial. Un par de días después del funeral, me puse en contacto con Taya para preguntarle si podíamos hablar. Fue muy amable conmigo, y durante los meses siguientes pasamos mucho tiempo conversando por teléfono. Demostró ser una mujer muy valiente y franca al hablar de Chris en un momento en que debía de ser difícil en extremo para ella. Gracias a aquellas conversaciones, entendí una faceta de Chris que no había comprendido antes y supe cómo tenía que reescribir el guión. Ella me ofreció una visión de las cosas de las que nunca habría sido capaz de obtener de él. Nadie puede verse como lo ven los demás, y al amor que le profesaba Taya había que sumar su punto de vista único. Me ayudó a llenar muchos vacíos. Si mi guión original acababa tras su segundo regreso de Irak, ella me permitió contemplar la lucha que mantuvieron él y el resto de la familia para volver a adaptarse a la vida civil. La película dejó de ser la historia del desajuste que supusieron Irak y la guerra para Chris y para los suyos, y se convirtió en la narración del precio espiritual que tuvo que pagar para volver a casa. Se hizo más completo. Su viaje, la historia de Irak, su leyenda y el camino de regreso. Cómo, tras derrotar a sus demonios, se vuelca en prestar ayuda a otros veteranos con sus actividades sin ánimo de lucro y con sus demás compromisos. Tuvo que soportar un proceso durísimo, pero el suyo fue un triunfo personal. Taya me contó que había tenido una conversación con Chris un mes antes de su muerte y que en ella fueron capaces de reconocer todo lo que habían tenido que vivir. No dudé en convertirla en una escena de la película. Hablaron de todo lo importante y de un modo que resumía sus vidas, su lucha, sus esperanzas y sus sueños. Ella había aprovechado la oportunidad para dejar claro a Chris lo que lo apreciaba y lo feliz que era de haberlo recuperado como amante, como padre y como marido. Resultó emocionante oírlo y poder ponerlo en el guión. Me resulta imposible ponderar lo que significó para mí la franqueza de Taya, y no solo como guionista. Un grado así de confianza exige un valor muy poco frecuente. Me ofreció una ventana colosal a tan hermoso matrimonio, una relación muy bonita que, sin embargo, no siempre fue sencilla, y en la que hubo mucho dolor y mucha humanidad. Me hizo apreciar a mi propia esposa y nuestro matrimonio. Si el de sentarme a escribir todo esto fue un proceso intimidatorio, no quiero imaginar cómo tuvo que ser para el actor.
creo que el público se va a sentir impresionado de veras por la actuación de Bradley. Ha puesto en ella un trozo de sí mismo, que no habíamos visto antes. Su transformación física ha sido fascinante, y sin embargo, creo que impresiona más aún el que haya sido capaz de encarnar a Chris de un modo que no imaginaba posible en ningún actor. La de verlo en el monitor fue una experiencia inigualable. No es que transmitiera la impresión de estar viviendo la historia de Chris, sino que me hizo pensar que estaba habitando su alma. Espero que la leyenda de Chris Kyle siga creciendo y conmoviendo a un número cada vez mayor de personas. También confío en que la película lleve al público a entender la descomunal renuncia que cometen estos muchachos al ir a la guerra. No es fácil comprender la odisea y las penalidades que deben soportar los soldados y sus familias. Más allá del tremendo patriotismo que tal cosa comporta, hay que mencionar el notable sacrificio de los SEAL y del resto de nuestras Fuerzas Armadas. Si esta película logra ofrecer siquiera una vislumbre de dicho mundo, me daré por satisfecho.